Tengan ustedes buenos días. El día de hoy voy a darles a conocer un pequeño resumen de las 4 biomoléculas, presentada por Olga Fabiola Chaco Angulo en la Facultad de Administración en Salud en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. ¿Qué son las biomoléculas? Es un compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos. Están formadas por sustancias químicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfuro y fósforo. Según la naturaleza química, las biomoléculas pueden ser biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas son sintetizadas solamente por los seres vivos y tienen una estructura a base de carbono. Están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, y con frecuencia están también presentes nitrógeno, fósforo y azufre. Otros elementos son a veces incorporados, pero en mucha menor proporción. Biomoléculas inorgánicas. Son biomoléculas no formadas por los seres vivos, pero imprescindibles para ellos, como el agua, la biomolécula más abundante, los gases, oxígeno, dióxido de carbono y las sales inorgánicas. Aniones como fosfato, HPO4, bicarbonato, HCO3 y cationes como el amonio, NH4+. Entre las 4 biomoléculas tenemos carbohidratos. Los carbohidratos, también llamados glúcidos, se pueden encontrar casi de manera exclusiva en alimentos de origen vegetal. Constituye uno de los 3 principales grupos químicos que forman la materia orgánica junto con las grasas y las proteínas. Posee 4 grupos que son monosacáridos. Los glúcidos más simples son los monosacáridos. Están formados por una sola molécula. Tal es el caso de la ribosa, fructosa y glucosa, siendo esta última la principal fuente de energía para los seres humanos. No pueden ser hidrolizados a glúcidos más pequeños. Bisacáridos. Los bisacáridos son glúcidos formados por 2 moléculas de monosacáridos y por tanto, al hidrolizarse, producen 2 monosacáridos libres. Oligosacáridos. Los oligosacáridos están compuestos por 3 a 9 moléculas de monosacáridos, que al hidrolizarse se liberan. No obstante, la definición de cuán largo debe ser un glúcido para ser considerado oligo o polisacárido varía según sus autores. Polisacáridos. Los polisacáridos son cadenas ramificadas o no de más de 10 monosacáridos. Resultan de la condensación de muchas moléculas de monosacáridos con la pérdida de varias moléculas de agua. Lípidos. Los lípidos saponificables cumplen 2 funciones primordiales para las células. Por una parte, los fosfolípidos forman el esqueleto de las membranas celulares bicapa lípida. Por otra, los triglicéridos son el principal almacén de energía de los animales. Los lípidos insaponificables y los isoprenoides desempeñan funciones reguladas, colesterol, hormonas sexuales, prostaglandinas. Entre las características tenemos: los lípidos son moléculas muy diversas. Unos están formados por cadenas alifáticas, saturadas o insaturadas, en general lineales,
pero algunos tienen anillos aromáticos. Algunos son flexibles, mientras que otros son rígidos o semiflexibles hasta alcanzar casi una flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. Está compuesto por lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables, estas moléculas se hidrolizan en soluciones alcalinas produciendo ésteres de ácidos grasos. En estas se encuentran ácidos grasos, acilglicéridos y glucolípidos. Lípidos insaponificables son una clase de lípidos que no se hidrolizan en presencia de hidróxidos. En este se encuentran terpenos, esteroides, prostaglandinas. Las proteínas. Las proteínas son las biomoléculas que más diversidad de funciones realizan en los seres vivos. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de su presencia o actividad. Son proteínas casi todas las enzimas catalizadoras de reacciones metabólicas de las células, muchas hormonas reguladoras de actividades celulares, la hemoglobina y otras moléculas con funciones de transporte en la sangre, anticuerpos encargados de acciones de defensa natural contra infecciones, agentes extraños, los receptores de las células o los cuales se fijan moléculas capaces de desencadenar una respuesta determinada, la actina y la miosina, responsables finales del acortamiento del músculo durante la contracción. El colágeno, integrante de fibras altamente resistentes en tejidos de sostén. Funciones de las proteínas. La actina y la miosina, responsables finales del acortamiento del músculo durante la contracción. Los anticuerpos, encargados de acciones de defensa natural contra infecciones o agentes patógenos. Funciones de reserva, como la ovoalbumina en el huevo o la caseína de la leche. El colágeno, integrante de fibras altamente resistente en tejidos de sostén. Casi todas las enzimas catalizadores de reacciones químicas en organismos vivientes. La hemoglobina y otras moléculas con funciones de transporte en la sangre. Muchas hormonas reguladoras de actividades celulares. Los receptores a las células o a las cuales se fijan moléculas capaces de desencadenar una respuesta determinada. Debido a sus funciones, se pueden clasificar en catálisis, reguladoras, estructural, defensivas, de transporte y receptoras. Ácidos nucleicos. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Es el tipo de molécula más compleja que se conoce. Su secuencia de nucleótidos contiene la información necesaria para poder controlar el metabolismo de un ser vivo. El ADN es el lugar donde reside la información genética de un ser vivo. Función del ADN. Es el almacenamiento a largo plazo de información. Muchas veces el ADN es comparado con un plano o una receta o un código, ya que contiene las instrucciones necesarias para construir otros componentes de la célula como las proteínas y las moléculas del ARN. El ADN posee unas estructuras que son la estructura primaria, que es la secuencia de bases nitrogenadas
de cada una de las cadenas que componen el ADN. La estructura secundaria, que es el conjunto de interacciones entre las bases nitrogenadas, es decir, que partes de las cadenas están vinculados uno al otro. La estructura terciaria, la ubicación de los átomos, es el espacio tridimensional teniendo en cuenta las limitaciones geométricas y estéricas. La estructura cuaternaria, que es la organización de más alto nivel del ADN en la cromatina, o las interacciones entre las unidades del ARN en el ribosoma o espliosoma. Espero les haya gustado este resumen de las 4 biomoléculas. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.